Más herramienta Reboon, esto es DCS Wall, estamos en una F5 y viendo vistas exteriores. Ahí podéis ver que estamos con un F5 de la Fuerza Aérea de Chile, Fuerza Aérea Chilena. Y antes de nada, os quería comentar lo de siempre, si queréis que os ponga algún skin, como este de la Fuerza Aérea de Chile, pues simplemente como lo digáis en los comentarios os lo pongo, o hacer alguna misión también. Aparte, no como corrección, sino como información extra, en el vídeo anterior que os hablaba de los AIM-9, deciros que, un detalle importante, no hace falta que esté bloqueado con el radar el misil, ¿vale? Se puede disparar sin necesidad del bloqueaje radar, solo con el tono, pero tendríamos que estimar el rango visualmente. Entonces, bueno, aclarada esa pequeña remarca que me faltaba haber dicho, vamos a entrar en materia. Estamos con el cañón en el modo aire-aire, la modalidad aire-aire. Delante tengo un AWACS enemigo, al cual, bueno, se mueve lentamente. Entonces aquí, como veis, lo tengo en radar ya ahí. No lo tengo bloqueado ni seleccionado, pero lo podría seleccionar. Os quiero comentar antes de nada, pues, cómo se activa el cañón. Para activar el cañón simplemente vamos a tener que activar lo que yo voy a llamar el Master Arm, esto de aquí, ¿vale? El Guns, Missile and Camera. Para mí eso es un Master Arm. Eso es la guarda, levantarla y ponerlo en la postura hacia arriba. Vale, pues una vez que está ahí seleccionado eso, bueno, que no se nos escape el agua que es enemigo, tendríamos todo operativo. Fijaos que el cañón, hay un detalle importante. Tiene dos posiciones de gatillo. Esta primera, que lo voy a pausar, si os habéis fijado aquí me han salido pues unas tomas, y aparte la parte inferior, si os fijáis en el morro justo debajo de cabina, voy a quitar la pausa, no voy a hablar porque no se me escucharía, y voy a jugar con el primer gatillo y os vais a fijar que ahí justo donde lo estoy mirando se va a abrir y cerrar algo. Bueno, os habéis fijado, ¿no? Bueno, eso es el tema de extracción de los gases de los proyectiles. Entonces, una vez abierto eso, sabéis que tenéis dos teclas. Esta primera tecla que simplemente prepara el sistema y la segunda que ya dispararía. Ok, si solo tenéis un JAS en el que podéis solo tener una tecla en el gatillo, esa tecla de disparar va a abrir también el sistema. Lo único que va a tardar 0,25 segundos en disparar el primer proyectil, lo cual te va a hacer que tengas que pensar más ágilmente. Mientras que si sabes que vas a disparar, lo abres y después ya, en el momento que sepas que tienes tiro, terminas de pulsar y dispararías. ¿Vale? Eso serían las dos teclas importantes de hoy. Luego, aparte, el modo cañón, igual que antes poníamos el modo misil aquí, se pone en esta consola. Veis que tenemos el AGUNS 1 y AGUNS 2. El 1 viene siendo para objetivos sin bloquear en radar, o una vez que has bloqueado en radar, pues que se mueven y ágilmente cambian de velocidad, tal. El sistema puede calcular trayectorias con 90 nudos de diferencia, con lo cual si en tiros frontales no hace bien la función, porque no hay 90 nudos de diferencia, y en tiros que vayamos así detrás del aguas, como es en este caso, mientras que no haya una diferencia superior a 90 nudos, es fiable el sistema. Si fuera de esa distancia nos acercamos muy rápido, tampoco sería fiable. Ok, eso nos va a pasar en los dos sistemas, en el A1 y en el A2, porque es limitación del sistema. La diferencia es que el A1 es para objetivos que maniobran, aceleran, frenan, tal, más ágil, y mientras que el A2 es más para objetivos como puede ser este AWACS. Este AWACS no tiene una gran capacidad de motor para acelerar, frenar, intentar que te overchutes, o sea, simplemente va a ir a máxima velocidad maniobrando, con lo cual realmente no acelera, a no ser que lo hayas pillado a 100 nudos, se pega un picado y acelera hasta 300, que ahí se ha acelerado. Pero si ya vemos que estamos en esa fase en el que el AWACS va a ir tal, o también lo podemos hacer con caza, si no nos hubiesen detectado, con el A2, lo típico de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ir al cañón y ya está. No te han visto, él va volando recto y nivelado tranquilamente, entonces tú con el A2, pero claro, a día de hoy existe el RWR, es muy difícil que no te vean, no sepan que le has bloqueado. ¿Vale? El A2 se basa en blocaje. El A1 sí lo podemos usar sin blocaje. Entonces, vamos a entrar en materia. Os voy a dar un detalle. Si yo ahora con los cursores lo bloquease en modo normal, en el radar, el sistema funcionaría perfectamente. La Piper, que es esta bolita de aquí, se empezaría a mover, ¿vale? Donde esté el objetivo, pues iría donde tú tendrías que ponerle.
¿no? Si el objetivo está moviéndose para la izquierda, pues la Piper se va a ir un poco para la derecha para obligarte a ti a apuntar por delante. ¿Vale? Eso va a pasar si lo bloqueas en modo normal. Si por lo que sea entras en modo de dogfight de misiles, el DM, que es la opción hacia adelante, la que busca los contactos en toda esta parte, a 10 millas, ahí el sistema funciona como si fuera un misil. Con lo cual, aunque tú tengas puesto A1 o A2, esto no se va a mover. Por eso, si alguna vez os pasa que habéis entrado en uno de los modos de dogfight, no sabéis cuál es, y veis que la Piper, tú estás metiendo DGs, y la Piper está quieta ahí, eso significa que estás en el modo de misiles. Tienes que pasar al modo de cañón, dogfight cañón, que sería el de abajo, que solo escanea un cachitito aquí abajo a 2 millas, en el radar, y ahí ya el sistema funciona como si fuera cañón. ¿Vale? Es independiente que lo pongas en misiles o A1 o A2. Depende del radar también, ¿vale? Es un enlace radar head-up display. Tú puedes tener los modos misiles, que si te pones en modo dogfight de cañón, esto funciona como un cañón. ¿Vale? Se mueve. Lo único que las lecturas son con respecto a misil. De hecho, aunque estés en aire 1 y 2, lo veremos cuando bloqueemos aquí al AWACS y cambiemos de los modos, que vamos a ver cómo podemos cambiar entre misil y aire. Ahora no llevo misiles, así que no voy a tener el sonido, pero veréis que, no sé si sin misil lo vas a mostrar, veréis que cambia el rango mínimo o el máximo, ¿vale? Aquí en la línea esta que se llenaba, lo recordáis del vídeo anterior. Bueno, pues vamos a ello, quito la pausa. Y si bloqueo en modo normal, bueno, no quería bloquear en modo normal porque no va a funcionar el sistema. Voy a poner directamente el modo misil. Vale, está en modo misil. Me falta activar el tracking. Vale, modo misil. A ver si bloqueamos. Ahí hemos bloqueado. Vale, y fijaos ahora. Vamos a hacer la comprobación esta que os decía, que estoy en modo misil. Aunque estos sean misiles. Vamos a pasarlo a aire. Vale. Y voy a pasar a modo cañón. Fijaros que yo ahora antes de pasar a modo cañón, voy a menear un poco el avión para que veáis que no se mueve. Y después ya, si le doy a cañón. Bueno, pues ahí veis que meto G, si está la retícula en el mismo sitio. Estoy en rango de misiles. Si ahora lo doy a modo de cañón, veis que se mueve. Bueno, ahora no tiene todavía el blocaje. Tendríamos que terminar de bloquear. Sí, tiene blocaje, qué demonios. Vale, y ahí estoy en misil, hay cañón. Hay misil, hay cañón. Hay misil, hay cañón. ¿Veis? Entonces en cañón, como el cañón no tiene un rango efectivo, fijaos ahora. ¿Veis? Ahí va subiendo el rango. ¿Vale? El cañón tiene un rango efectivo de 2700 pies. Viene siendo un segundo de trayectoria de la bala. A partir de ahí ya se empieza a dispersar mucho y entonces no es rango efectivo. Son dos cañones de 20 milímetros, que no os lo había dicho, con 280 rondas y con un radio de disparo de 1500-1700 rondas minuto. Total, que el rango, vamos a ello. ¿Vale? Entonces ahora mismo es un avión grande, luego ya hablaremos del tamaño con respecto a la Piper. Todavía no estoy en rango, fijaos que aquí el radar va a funcionar igual que con los misiles. Nos va a decir en rango y nos va a salir el iconito en la Piper de en rango. ¿Vale? Aquí, aunque el disparase no debería dar, deberían pasar las balas por detrás. Preparo el disparo y voy a apuntar para no darle realmente. Entonces ahí le estaría dándole y habéis visto que las balas han pasado por detrás. ¿Vale? Porque no estoy en rango, entonces las balas se quedan... Parece que estoy muy cerca porque el avión es grande, pero no, ¿vale? Estoy un poco lejos. Podría intentar apuntar con esto así, o sea, con la parte de abajo. Ahora que estoy lejos, en vez de apuntar con esto, podría apuntar con esto de aquí. Pero como hay mucha dispersión, no te aseguras que le vayas a dar. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a acercarnos un poquito más. No hay mucha ciencia en esto del cañón. Simplemente es un poco de práctica. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos acercándonos poco a poco para que no parezca... No se nos pase mucho esto. Entonces ya en este momento deberíamos ir preparando el cañón. Vale, ahí veis que tengo el cañón ya listo. Ahí no, ahí sí. Y ya estoy en rango. Bueno, ahí veis que lo pone en el radar también, en rango. Y aparte la marquita. Sobre todo lo que os digo, el tema del dogfight de misil o del dogfight de cañón. Si vais con el modo de dogfight misil, os va a salir esta marca igual, o sea, os va a dar la lectura como si tuvierais un misil. No os penséis que estéis en rango. ¿Vale? Tenéis que iros al dogfight de cañón sí o sí. Cuando queráis hacer disparos con cañón, o blocaje normal, ¿vale? Le bloqueas de millas y luego ya te acercas y ahí funciona igual. O dogfight de cañón. Las dos cosas sirven. Si le ponemos dogfight de misil, es cuando esto no sirve. Así que lo dicho, si veis que maniobráis y no se mueve la Piper, es por eso.
¿Vale? Fijaros que podemos hacer unas cuantas pruebas más. Si ponemos misil, todo esto no influye, ¿vale? Influye más el modo del radar que del propio sistema de head display. Bueno, pues ahora cuando dispare le debería dar, ¿vale? Tenemos que tener, bueno, ahora estoy realmente cerca. Ahí preparado el cañón. Es que no quiero darle mucho, aunque le he puesto balas de entrenamiento. No sé cuánto daño harán. ¿Ves? Ahí se ve un impacto que le he dado. Salió un poco de humo. Todavía con las balas de entrenamiento no debería hacerle mucho daño a este avión. Ahí le hemos dado un par de veces. Y bueno, veis que la teoría del cañón viene siendo... Vale. Viene siendo... Aunque en otros aviones más modernos lo tenemos más fácil, yo siempre me hago la idea como el F-16. ¿Vale? El F-16 tiene el head display en lo que sería la nariz del F-16, la tiene aquí pintada en el head display, tiene una crucecita. Igual que mi cursor está ahí ahora, pues te imaginas ese cursor, no tiene por qué estar ahí, pues está más arriba, más abajo, eso depende del diseño del avión. Pero lo que va a estar seguro es que está en medio del head display. Vale, yo más o menos me la imagino por aquí. Entonces la idea en este y en todos los aviones, es que ese indicador de tu morro esté alineado con la trayectoria que está haciendo este hombre. ¿Vale? Este hombre sabemos que está girando nivelado ahora mismo, con lo cual su plano es este, paralelo al horizonte, ¿vale? Entonces mi crucetita esa de disparo, estando paralelo al horizonte, o sea, forma una línea entre ella y la Piper que es paralela al horizonte ahora mismo, que es justo la misma ruta que está manteniendo este hombre. ¿Vale? La idea es eso, que esa unión entre el morro o la Piper que no vemos, ¿vale? Esta unión sea y esté encima del vuelo del enemigo. En este caso es muy fácil porque está haciendo un giro normal y corriente. Si fuera un F5 o otro avión, un Mi-21 que se está meneando, va a ser más complicado, ¿vale? O sea, yo ahora mismo, si cogiera y hago esto y disparo, a ver, tienes que hacer un disparo adelantado. Si cojo y disparo, ahí quería haceroslo en plan disparo vertical, ¿no? Entonces cojo y disparo, ahí, si disparo ahí, imaginaos que la Piper estuviera mejor puesta encima de él, no le daría, porque mis balas van a caer en esta línea y él no va a pasar nunca por esa línea, porque ya se ha ido de hecho de esa línea, ¿vale? Entonces mi avión tiene que tener la línea donde esté él, ¿vale? Tiene que tener esa línea, ¿vale? Aquí es lo que os digo, podéis intentar disparar desde más lejos, apuntando con el borde de esto ahí y disparar alguna ráfaga, pero vemos que no, ahí no le ha dado ninguna. Y si la ha dado, pues no lo sé, porque como son balas de entrenamiento, no sé si harán mucho daño o no. Entonces, bueno, realmente ahí tenemos el rango. También tenemos el estar muy cerca, ¿vale? También nos va a avisar de que estamos muy cerca, que eso ya nos va a ser un poco tontería. ¿Ves? Ahí le ha dado un balazo. Y ahí ya son muchos lo que le doy. Vale, ahí ya el tío pues ha abortado. ¿Ves? Y ahí pues nos sale el iconito de que estamos muy cerca y en range está intermitente. Bueno, realmente sí, estamos cerca. Me había dejado el tracking. Estamos cerca, pero bueno, aquí si vamos a la misma velocidad le podemos seguir disparando y bueno, no tendría por qué comérmele, ¿no? ¿Veis lo que tarda? Pulso el gatillo entero y hasta que dispara tarda un poquito, ¿vale? Bueno, pues sí, las balas de prácticas estas al final sí hacen algo de daño, ¿vale? Entonces eso es el sistema de cómo funciona con el cañón. Como veis no hay mucha idea. Con Q6 A1 va a bastar siempre. Lo he dicho, A2 es para como ahora, por ejemplo, ahora que nos está moviendo, para nada. O si quitamos el radar, por ejemplo, he dicho quito el radar y voy en A1, vale, debería no tener blocaje, lo único que me va a bloquear en todo momento, vale, ahí. Vale, recordar que el radar cada vez que desbloquea un contacto se va, tienes que otra vez que volver a bloquearlo, ¿vale? Entonces bueno, aquí vamos a ver, ¿veis cómo se mueve la Viper? ¿Vale? El juego que está funcionando en A2 pues se mueve. Realmente no hay diferencia ninguna, pero en teoría en A2 necesitas radar y en A1 no necesitarías radar.
estarías calibrado a un objetivo que está en rango casi máximo, en rango de 1 milla. No, 1 milla no, porque 1 milla son 6000, perdón. Rango de 1000 pies. Vale, rango de 1000 pies, ¿cómo es? Pues hombre, visualmente tienes que echarle mucho ojo. Con aviones grandes, ahora veremos una toma de vídeo que os voy a hacer, que dependiendo del avión grande ahora mismo todavía estoy fuera de rango, aunque parezca que llena toda la piper, tal. Vale, ahí todavía no, estaría en rango. Aquí ya estoy en rango. Vale, pues más o menos yo ya pues sé que cuando el avión es grandecito como este, cuando ya me salen un poco bastante las puntas de plano, ya estoy en rango. ¿Vale? Pero aviones grandes. Entonces ahí ya podría dispararle. Bueno, ahora ya estoy más que en rango segurísimo. ¿Ves? Ahí le he dado. Y nada. Vale. Ahora pues vamos a... No hay más que hablar realmente del cañón. Es muy simple. En aire-aire. Pues yo os voy a recomendar siempre que uséis el AA1. Porque el AA2 es simplemente para objetivos que no se mueven. Y los objetivos siempre se van a mover. Así que AA1 forever and ever. Luego está también la opción de MAN. De manual. Que eso es en caso de que tengamos dañado el misil, todo eso, que te dice que lo dejes en 0 pies, la depresión. Pero bueno, eso como siempre es a vuestro modo y manera, ¿vale? O sea, 0 pies, he dicho, a valor de 0. Valor de 0, pues básicamente eso no se va a mover nunca. En manual, la depresión, si queréis objetivos que estén maniobrando, pues más o menos, cuando depende de las maniobras, en un valor de 20, para unas G suaves, que G suaves, estoy hablando de menos de 3, pues te puede servir, siempre hablando de 1000 pies, ¿vale? Algo cerquita ya. Y un valor de 40 casi, yo lo pondría, ya veis ahí que más o menos para unas Gs normalitas, de 4 o 5 ya con combate lento. Pero claro, esto no vas a estar cambiando el otro rato. Lo podrías poner en 50 y sabes que si estás en combate así ya unas 4 o 5 Gs, ¿ves? Ahí estoy a 4 Gs, que es un combate más habitual, con un 50 sí te viene más o menos normal. Pero casi yo sí lo dejaría en 0, en este caso, en este avión, porque tengo la tendencia a acercarme mucho. Entonces, al final al cabo, prefiero dejarlo en 0 y apuntar a ojímetro, ¿vale? ¿Cómo se aprende a apuntar a ojímetro? Pues cogiéndote, te metes en misiones y te pones a sacar las balas ahí y te aprendes la trayectoria de memoria, ¿vale? Fijaos, olvidaos del humo que sale y fijaos en la cantidad de proyectiles que disparo. ¿Vale? Fijaos en esa línea que está haciendo de caída, que llega hasta la mitad de esto y cae, ¿vale? Entonces es un poco jugar con el juego mental de que conoces las trazadoras, porque has disparado tantas, que no te hace falta realmente la mira. ¿Vale? Eso cuando has hecho muchos disparos, lo intuyes. Entonces ya digo, os podéis coger misiones, disparar y fijaros cómo vuelan las proyectiles. Pocas veces os va a pasar que estéis combatiendo sin un sistema de puntería. Así que también, a medida que vais disparando con el sistema de puntería, os vais quedando con la idea de las trazadoras. Os sirve de práctica. Y el día que no tengáis sistema de puntería porque está dañado, vais a recordar, incluso con el head display apagado, vais a ser capaces de disparar. No va a pasar nada. ¿Veis? Ahí veis que... Ahí creo que se me ha gastado el cañón justo. O sea, hasta esta distancia... ¿Veis? Toda esta distancia... Puedo tener el objetivo bastante cerca. Entonces es simplemente acercarse más. Luego pues se va degradando en un círculo. ¿Vale? Y ahí podéis ver cómo trazan las balas. Los proyectiles, ¿vale? Entonces es la idea de hasta qué distancia puedes disparar justo algo que esté enfrente tuya. Como veis es realmente cerca. Aunque ya se empieza a dispersar y bueno, ahí tenéis la línea que forma. ¿Ok? Así que bueno, ahora me voy a meter en... No voy a cortar el vídeo y vamos a ver el tema de tamaños y referencias visuales. No desconectéis. Bueno, pues ya hemos vuelto, estoy aquí en cabina y ahí veis que tengo pues un AWACS, un E3 a la izquierda, un MiG-29, un MiG-21, otro MiG-21 repetido y un Mirage 2000. ¿Ok? Bueno, pues vamos a entrar en modo dogfight de cañón. Y sabéis que eso va a bloquear lo primero que esté enfrente. Así que vamos a empezar con el AWACS. He dicho que vamos a empezar con el AWACS, por favor. Ahí tenemos bloqueado el AWACS. Estamos fuera de rango, como podéis ver. Vamos a intentar igualar velocidades. Todo esto es muy visual.
Entonces, yo ahora mismo sé que estoy fuera de rango, aparte de que me lo dice el radar, y veis que el AWACS está totalmente dentro. Entonces, contra un avión grande, cuando esté totalmente dentro de la Piper, no estás en rango. Vale, ahora sí estoy en rango, vamos a pausar. Vamos a pausar ahí y vemos el rango. En un caso de un AWACS, veis que ya, aunque no lo tengo exactamente en el centro, ya el plano está en esta línea y este sale un cachito. ¿Vale? Este cachito, ahí veis que todo está saliendo, ese cachito. Entonces, cuando ya aviones grandes, tienen que salirnos las puntas de plano un poco. ¿Vale? Un poco. Cuanto más salgan, pues más te aseguras. En referencia, pues más fácil que eso. Cuando sea 4 motores, como este o el A10 que hay delante, cuando los 2 motores estén ya tocando, estamos con rango más que de sobra. ¿Vale? Eso sin necesidad de bloquear. Estamos hablando referencias visuales sin bloquear contactos. Pues si queremos ir con el radar apagado y entrar de susto. ¿Ok? Así que bueno, vamos a soltar este contacto y vamos a asegurarnos que nos cogemos este Mirage, este MiG-29, perdón. Vale, ahí está el MiG-29 que también está en rango. Voy a poner más idle y pauso. Y bueno, como referencia, aquí está la punta del plano y la otra punta de un plano. Si la observáis y desplazáis esta imagen, pauso el tracker, esta imagen la desplazamos a donde está el MiG-29, o sea, el puntito, veis que un avión tamaño MiG-29, tamaño F-16, tamaño F-18, Mirage 2000, ¿vale? Un caza más o menos moderno, vamos a estar en rango cuando casi, desde el punto central, casi toque el lateral, un poquito antes. Entonces, para simplificar, cuando toque, ¿vale? Cuando tengamos las dos puntas de plano, una aquí y otra aquí, estás en rango de aviones, vamos a decir, modernos. ¿Vale? Un MiG-23, un de esos grandecitos, que no es que sean grandes. Un Su-27 es más grande que un MiG-29, un F-18. Entonces un Su-27, seguramente, cuando estén tocando las puntas de plano, ya llevamos un rato dentro ya. Bueno, de hecho, no es que llevamos un rato. Un Su-27 podría estar ahora tocando las puntas de plano, yo creo. Entonces, en un caso de Su-27 es inmediatamente. Estos los tomamos como referencia de que ya estamos en rango, pero un poquito más, para asegurarnos, ¿vale? Y no tener que dar recordando muchos datos. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de tamaños. Me echo un poquito para atrás, voy a sacar los frenos un pelín. Que ahora va un MiG-21, que es el combate virtual que deberíamos tener con un F5, como somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a ver, cierro los frenos. Me alineo bien, por favor. Ahí tenemos bloqueado. Estamos en rango. Y aquí, igual, vamos a pausar aquí. Y aquí veis que es un MiG-21, estamos justo en el borde del rango. Estamos ahí en rango y lo pone. El MiG-21, que es un avión pequeñito, un F5, que también es un avión pequeñito. Aviones de la Segunda Guerra Mundial, que también son más o menos tamaños parecidos. Fijaros que si traspaso esta distancia de puntas de plano desde el punto central, va a ser un tercio. Entonces, bueno, un tercio, ¿cómo recuerdas un tercio? O lo simplificamos, hay que simplificar siempre para fácil recordar, para recordarlo fácilmente. Entonces, cuando un tamaño MiG-21 o F5 esté a la mitad de distancia de esta línea, ¿ok? Desde el puntito hasta este lateral, esté a la mitad, sus puntas de plano, que sería algo más cerca de lo que estamos ahora, ya seguro lo tenemos en rango para disparar. ¿Vale? Recordad que os hablo sin usar el radar. Entonces, bueno, vamos a ver el Mirage 2000 por último, pero el Mirage 2000 debería ser como el MiG-29 que hemos visto. Soltamos el contacto. Nos aseguramos de que ahí tenemos al Mirage. ¿Por qué sé que tengo al Mirage? Porque me aseguro que solo bloco con el centro de la pantalla. Entonces, cuando tengo algo de duda, lo suelto y ya está. Vale, estamos un poco lejos. Vamos a acercarnos un poquito más. A ver, para este Mirage 2000 C. Tenéis mis tutoriales del Mirage también ahí en el canal. Vale, ahí estamos en rango. Solo falta enfocarlo un poquito mejor. Vale, estamos un poco lateral. Así que
Vale. Y aquí veis que es el Mirage que os decía cuando a la mitad. Bueno, el Mirage debe tener algo menos de envergadura que un Mi 29, porque recordad que en Mi 29 habíamos dicho que tocara, y aquí un Mirage es simplemente la mitad. Bueno, pues para asegurarnos también cuando tocase, vamos a acercarnos hasta que toque. ¿Vale? Cuando toque está a la mitad de... O sea, del rango total, pues a la mitad. Aquí ya tienes que darle sí o sí. ¿Vale? Así que bueno, como veis del cañón no hay mucho más que hablar. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Y nada, si queréis algún vídeo, alguna otra cosa, un tutorial, lo que sea, este es vuestro canal, podéis pedirme lo que sea. Suscribiros, ser felices y todas esas cosas que siempre os digo. Así que un saludo y hasta luego. Bye bye. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.